directora, productora, actriz, esta mujer realmente es una gran desconocida. Se la podría considerar como la verdadera inventora del cine contemporáneo tal y como lo conocemos. Estamos hablando de Alice Guy. Alice Guy nació en 1876. Estamos hablando siglo XIX. Alice Guy empezó como secretaria en una empresa de fotografía. Estamos hablando en 1897-98. Claro, fotografía, finales del siglo XIX, era lo más top en cuanto a tecnología. Y empezó como secretaria de Gaumont, ¿vale? De un empresario que tenía una gran empresa de fotografía que fotografiaban gente famosa del París de la época. Y con 21 añitos, Gaumont y Alice Guy fueron invitados por los hermanos Lumière a la famosa proyección, ¿no? Del cinematógrafo, y realmente Alice Guy se quedó prendada de esa tecnología. Alucinó. Dijo, ¿esto qué es? Porque hasta ese momento pues había máquinas muy rudimentarias de feria con una manivela que una cara pues gesticulaba o se veía un torso moviéndose, pero poco más. Pero aquello daba muchas posibilidades. Alice Guy vio tantas posibilidades ahí porque realmente lo que había en ese momento, lo que aportaba el cinematógrafo de los Lumière, eran escenas en las que no te narraban prácticamente ninguna historia. Era pues la salida de los trabajadores de la fábrica, la llegada de un tren a una estación. Y ella le vio esas posibilidades de la narrativa, de cómo contar historias. Porque al final ella, su padre, tenía una editorial en Chile. Entonces ella desde muy pequeñita había sido una gran lectora y le había gustado mucho beber de esas historias y siempre había querido contar historias. Y con esta tecnología vio campo abierto. Pero ¿cuál era el problema? Mujer, juventud, era muy joven. Que Alice Guy le dice a su jefe, me gustaría utilizar esta tecnología que tú has comprado para poder venderlo de forma comercial para hacer mis propias escenas y poder contar historias. Y lo que le respondió Gaumont es, mientras atiendas a todos los correos, no hay ningún problema. Entonces ella empezó a grabar cosas con la gente de la oficina, al final, la gente de la oficina de la empresa fotográfica eran las personas que realmente aparecían en esas escenas, ¿no? Y los que rodaban las escenas con las cámaras y, bueno, eran aficionados, ¿no? A esos rodajes. Y, y empezaron a grabar sobre todo escenas de comedia. Se especializaron mucho en comedia. Y claro, en la primera proyección que hicieron con público, quedaron alucinados porque la gente se partía de risa. O sea, estaban viendo algo que no habían visto nunca y reían mucho. Entonces, eso un poco les motivó para seguir haciendo eso. Y Gaumont, de alguna forma, empezó a verlo como algo serio y algo que se podía llegar a comercializar. ¿Y qué pasó? Pues que personajes como Méliès se fijó en aquello y empezó a hacer cine también. Y digamos que un poco son los inicios de lo que es el cine narrativo tal y como lo conocemos. Todo esto, hay un documental del canal Arte Televisión que es de 1 hora de duración y es súper interesante porque te explican toda la vida de Alice Guy en base a una entrevista que dio unos meses antes de fallecer. Falleció con 90 y pico años, súper mayor, pero bueno, pues explica un poco a la mujer todas esas cosas que vivió en el momento en que las vivió, ¿no? Y es curioso porque también comenta
que había mucho espionaje industrial en aquella época, ¿no? Y de hecho, muchas películas de Méliès son tienen ciertos parecidos curiosos con películas que hizo Alice Guy en aquella época, ¿no? Que muchas de ellas, estamos hablando que esta mujer hizo más de 1000 películas en la época, las cuales prácticamente en su totalidad están desaparecidas. Hay una que es la más conocida, que es El Hada de los Repollos, que está fechada de 1902. Estamos hablando de 1902. Es una absoluta barbaridad. Y cuando en las escuelas de cine se habla de quién inventó el cine y de los inicios de este medio que tanto amamos, al final siempre salen los mismos nombres. Siempre salen los Lumière en cuanto a tecnología, Méliès y luego ya, pues más adelante, todo lo que se formó en cuanto a la industria de este entretenimiento, ¿no? Y creo que Alice Guy es una figura súper interesante, que no hay suficiente con un especial de 3 horas para hablar de esta figura, y probablemente publicaremos en un futuro un reportaje sobre ella, porque me parece que es una de las 5 figuras más importantes de la historia del cine. Sí, sí, y tanto. Y yo creo que aparte de ser interesante, es necesaria esa figura. Y es increíble como en el mundo del arte, como en general, en pintura, Ujú. que en el cine pasará exactamente lo mismo. Estuve leyendo y aquí en España en el 2006 creo que se publicó un libro de Alice Guy y fue entonces cuando Sí. empezó a tener relevancia juntamente con el documental, a tener algo de relevancia ya fuera del sector, porque supongo que en el sector cinematográfico sí que era más conocida. Bueno, en el sector cinematográfico era conocida, pero durante muchísimos años se borró toda su aparición de la historia. Se borró completamente. Y fue a lo largo de los años 80 o 90 que como que empezó a cobrar protagonismo de nuevo, porque diversas personas pues hicieron un trabajo de investigación y sacaron un poco a relucir la figura de Alice Guy, ¿no? De hecho, en sus primeros trabajos iban firmados por su marido, que eso era muy Muy habitual en la típico. época en las artistas, ¿no? Y mira, por ponerte un ejemplo de Méliès, sin desmerecer el trabajo de Méliès en lo que es la historia del cine y sobre todo del fantástico. Eh, Alice Guy explicaba en esta entrevista que, claro, los cámaras que ella utilizaba era gente que, estamos hablando de una tecnología nueva, entonces cometían muchos errores, improvisaban mucho, se equivocaban, y así, con esos errores y con esa inexperiencia, es como descubrieron efectos como la sobreexposición, por ejemplo, que luego utilizaba Méliès en sus películas para hacer efectos para su cine fantástico, ¿no? Y muchos de estos efectos que se creaban fueron a raíz de errores que cometían estos cámaras, ¿no? Y de esa inexperiencia. O, por ejemplo, rodó muchas películas aquí en España, de hecho, Alice Guy, cosa que es bastante desconocido, sobre todo en Andalucía. Era una gran amante de España. Y luego es considerada actualmente como la precursora de lo que es la figura del productor o productor ejecutivo, ¿no? Porque ella misma era la que producía esas obras y las movía luego por los circuitos para poderlas proyectar con público y un poco esa tarea de comercializar algo que no existía hasta hacía unos años. Entonces es muy curioso cómo esta mujer inventó de la nada algo que hoy en día es una industria tan grande y que mueve tantos miles de millones de dólares y da trabajo a tanta gente, ¿no?
Sí, sí, al final hablamos de lo mismo, ¿no? Figuras silenciadas que, que van más allá del mero interés, ¿no? Que al final, eh, muchísimos hombres se beneficiaron de ello para destacar.